Me ha tocado ver el tema de lo que es el rol de nutricionista en pacientes críticos con nutrición enteral y nutrición parenteral. Acá los nutricionistas compramos un rol fundamental en este equipo de soporte, ya que somos el apoyo nutricio para que esta persona no tenga complicaciones futuras. Acá justo voy a comenzar con una de las primeras preguntas, que es ¿cuál es nuestro escenario? Esto primero hay que saber cuál es el escenario donde se encuentra el paciente para saber cómo intervenir adecuadamente. Sabemos que un paciente no crítico es muy diferente a un paciente crítico. El paciente crítico vendría a ser en las unidades de cuidados intensivos, unidades de cuidados intermedios, menos el paciente no crítico que estaría en pabellones, como pabellón de gastroenterología, medicina general, cirugía. Entonces tenemos que saber la diferencia entre estos dos para poder abordar nutricionalmente al paciente de la mejor manera. Entonces, ¿cuál sería nuestro escenario? Y acá justo vemos nuestro escenario. Dentro de nuestro escenario podemos ver dentro del pabellón de unidad de cuidados intensivos hacia los pacientes. Vamos a encontrar que los pacientes están, 1, con ventilador mecánico, 2, están con electrocardiograma, 3, están en un monitoreo constante. Tanto la parte bioquímica, que le sacan a cada momento, podría ser cada noche de la mañana, tarde y noche, a diferencia de, si supongamos que tenemos un paciente pediátrico o de neonatología, que optan por solamente sacar una vez al día. Entonces, también va a depender mucho el aporte que le puede dar el equipo de soporte al paciente. Entonces, ahora nos vamos a enfocar solamente en el caso de adultos y adultos mayores. Entonces, desde este punto de vista, tenemos que tener varios parámetros, como por ejemplo, si nosotros tenemos una escala de RAS que nos sirve para medir un paciente que está en ventilación mecánica, entonces está un paciente en una pseudoanalgesia, los cuales pueden dar midazolam o le pueden dar propofol. Estos componentes son cruciales para el nutricionista, ya que esto nos aportaría kilocalorías. Entonces, si tenemos un propofol que le están dando al 1% o al 2%, como nutricionista debemos descontar ese valor en la cantidad de energía que le vamos a brindar ese día al paciente, que puede ser por nutrición enteral o puede ser por nutrición parenteral. Entonces, es crucial saber el monitoreo, ver cuándo se le infunde, ver también los reportes de la parte de enfermería que hacen del turno de mañana, el turno de noche, y ver cuánto se le han administrado para hacer la pseudoanalgesia. Y de acuerdo a eso, decirle al doctor si puede ir intercambiando el propofol con el midazolam. Es algo puntual que tenemos que tener en consideración. También tenemos que ver la destroza que le infunden. Acuérdense, cuando tenemos un paciente que está en intensivos, el paciente puede pasar por una etapa de inestabilidad. En ese momento no se le va a dar ninguna alimentación, está en NPO, ya que podemos encontrar una presión arterial media menos de 70. ¿Qué quiere decir la presión arterial media menos de 70? Se sale de la fórmula de la sistólica y diastólica. Sale la presión arterial media, pero esta presión arterial media, ¿en qué ayudaría al nutricionista? Para el nutricionista o para el área de soporte nutricional nos sirve este indicador más de lo que ustedes pueden imaginar, porque nos explica la perfusión tisular que hay en el organismo. Entonces, si nos enfocamos a la parte intestinal que le vamos a dar una nutrición enteral, esto nos quisiera decir que hay menos perfusión. Entonces, si hay menos perfusión, ¿qué se puede ver alterado? El intestino no va a poder trasladar los nutrientes que le das en base a nutrición enteral por el borde del cepillo. Entonces, si no puede transportar los nutrientes, el oxígeno tampoco, entonces el paciente va a tener una deuda calórica. Sumado a esto, lo que estamos mencionando, también viene la presión intraabdominal. Entonces, a algunos pacientes con problemas gastrointestinales se les hace esta medición, que le dicen la PIA. Entonces, ¿qué nos puede referir esto? Que puede haber mala absorción y edemas intestinales. Entonces, si tenemos la alteración de la PIA más la presión arterial media, vamos a tratar a sacar la PPAA. ¿Qué vendría a ser? La presión de perfusión abdominal. Entonces, tenemos ese valor que también estaría alterado. ¿Qué nos quiere indicar este valor? Nos va a indicar que puede haber una necrosis o una falla intestinal más adelante si no cuidamos al paciente. Entonces, así encontramos en UCI pacientes que vienen no tan complicados y luego terminan con una falla intestinal. Y luego va a haber una resección intestinal, se le va a extraer esa parte del intestino necrosado y complica más ahí su caso. Y ya pasaríamos a trabajar con nutrición parenteral. Entonces, tenemos que hacer cosas puntuales cuando manejemos un paciente en unidades críticas. También a esto sumado, encontramos adultos mayores que vienen a tener sarcopenia, fragilidad o debilidad adquirida en UCI. Sumado a todo esto es el contexto que encontramos un paciente. Un paciente que entra a UCI puede desnutrirse mucho más que un paciente que está en unidad de cuidados intermedios o hospitalizado. Entonces, tenemos que ver también el estado nutricional. Para eso vamos a hacer un recordatorio de la función del nutricionista dentro de este equipo.
¿Qué es lo que encontramos? Algo crucial para todos. Vamos a encontrar que casi en toda América Latina encontramos la famosa palabrita desnutrición. Acuérdense que la desnutrición no solamente se da en el hospital, también hay pacientes que van a estar propiamente fuera del hospital, pero se están desnutriendo. Podemos tener un paciente que en su casa está desnutriéndose, es decir, ¿cómo comenzamos esa palabra desnutrición? Si tenemos una persona que un cierto día comienza a dejar de consumir ciertos alimentos, como por ejemplo, no te come carnes, no te come huevos, no te come leche, entonces está disminuyendo su consumo de alto valor biológico de proteínas. ¿Para qué nos sirven las proteínas? Es para tener una buena masa muscular. En realidad la masa muscular ayuda mucho a la persona. Nos ayuda para el sistema inmunológico, nos ayuda también para tener una buena masa muscular y no estar depletados y tampoco desnutridos. Entonces, para la enfermedad, eso es algo puntual que tenemos que tenerlo siempre en óptimas condiciones. Si lo tenemos depletados, entonces somos vulnerables a cualquier patología que nos puede dar. ¿Sí? Sumado a la parte de acá, también comenzamos a tener una deuda calórica. ¿Qué sentido? Paciente adulto mayor de 80 años no quiere comer. ¿Qué decimos? Dale una sopa, porque tiene sustancia. Pero ese término sustancia para el nutricionista no es importante, porque de las sustancias no se va a nutrir, solamente se nutre de calorías y proteínas. Por ejemplo, vamos a poner un caso hipotético acá para que ustedes puedan ver. Siempre me dicen a mí, es contundente darle la sopa de chilcán a una persona. Si ustedes le dan la sopa de chilcán, analicemos nutricionalmente. ¿Qué nos quiere decir la sopa de chilcán? Es alto en cantidad de fósforo, no me da energía, no me da proteínas. Pero ¿por qué las personas tienen sueño a la hora de tomar esta sopa? Entre comillas, nutritiva. Es porque le estás dando una sobrecarga de fósforo y eso ocasiona en el cerebro que te dé sueño. No es que sea nutritivo. Lo que tú quieres a una persona no es sopa. No le puedes dar esa parte de la sopa, ese caldo. Tendrías que darle bien su segundo que pueda tener la persona con una buena presa de pollo que puede consumir o de cárnico, de huevo, para que no se desnutra. Entonces, así evitarías que no se desnutra dentro de su casa, porque a veces encontramos personas que ya se desnutren en su casa, luego llegan al hospital, están en UCI, se desnutren más y comienza a ver la desnutrición diatogénica. Entonces, también tenemos que considerar eso a los pacientes que vienen, como que roten por el área de UCI. A veces no se considera, solo se considera la desnutrición que está en la parte hospitalaria. Pero tenemos que tener un marco general. Entonces, de estos pacientes que ya vienen desnutridos, que es el 64%, ¿qué factores influirían acá? Los que van a afectar aquí, más que todos en UCI, serían la deficiencia proteica, que les dije, la masa muscular que tenemos. No sé si ustedes han podido observar a sus pacientes que tienen brazos y piernas disminuidas. Y ahora me dirán, licenciado, ¿pero por qué tienen brazos y piernas disminuidas? Esto se debe a un hipercatabolismo que va a tener el paciente en UCI. Ahorita le voy a explicar un poco metabólicamente a qué se debe. Luego podemos ver la deficiencia calórica. No va a cubrir los requerimientos que tiene el paciente. Entonces, por cada día en NPO que el paciente está en UCI, nosotros tenemos que ir cuantificando cuánto le debemos. Supongamos que hemos hecho una meta inicial de 30 kilocalorías o 20 kilocalorías. Luego hacemos el mismo de proteínas, 1.5 o 1.2 gramos por kilogramo de peso de proteínas. Por cada día que el paciente está en NPO, está teniendo ese déficit. Supongamos que pesa 50 kilos, entonces ustedes me dicen, si pesa 50 kilos, si le vamos a dar 20 calorías por kilogramo de peso, le estamos dando 1000 calorías. Y en proteínas, vamos a iniciar con 1. Entonces, si estamos dando 1, serían 50 gramos. Entonces, día 1, no le vamos a dar 1000 y no le estamos dando 50 gramos de proteína. Día 2, le estamos debiendo 2000 calorías y le estamos debiendo 100 gramos de proteínas. Día 3, y así consecutivamente vamos sumando. Entonces al doctor tenemos que decir, doctor, estamos teniendo una deuda calórica y una deuda proteica. El paciente se va a ir desnutriendo. Entonces, cuando el doctor nos pueda decir, ya iniciamos alimentación con nutrición enteral o parenteral, es el momento crucial donde tenemos que ya iniciar con una nutrición trófica y infundiendo otro tipo de alimentación según el caso correspondiente. Entonces, acá podemos ver la deficiencia proteica y la deficiencia calórica, que tenemos que estar monitorizando constantemente. Entonces, dentro de todos los pacientes que están hospitalizados, que podemos nosotros observar, podemos encontrar que la nutrición artificial, tanto lo que es nutrición enteral y la nutrición parenteral, vendría a ser un porcentaje del 10%, un promedio. Es decir, casi todos el 90% son todos por vía oral. Ahí están todos los tipos de dietas que le dan en la parte hospitalaria. Son pacientes no críticos. Pero exclusivamente los que son críticos serían el 10%. Y de ese 10%, aproximadamente el 90% vendría a ser enteral. Y el 4% parenteral.
pero tenemos que conocer estos dos tipos de nutrición, ya que son importantes para estos pacientes que están en UCI. No podemos ser ajenos de este conocimiento. Tenemos que tener nociones para poder abordar adecuadamente dentro de un equipo de soporte nutricional. Acá podemos ver un dibujo de lo que vendría a ser nutrición enteral, y acá vemos lo que vendría a ser nutrición parenteral, ¿cierto? Acá podemos ver que es a través de una sonda nasogástrica, una sonda nasoyunal, asostomías gástricas, asostomías yeyunales. También podemos observar que puede ser orogástrica. En UCI a veces trabajan con orogástrica, con el tema de ventilador mecánico. En la parte parenteral podemos encontrar lo que vendría a ser una nutrición parenteral que puede ser catéter venoso central, ¿sí? O puede ser periférico, dentro de una basílica o cefálica, que podemos trabajar nosotros. Entonces, esto sería la nutrición, que hoy día vamos a hablar un poquito, y cómo estaría relacionado con el soporte nutricio, y dentro de esto involucrando al nutricionista. ¿Qué más encontramos? De 534 hospitales en un estudio a nivel nacional, ¿cuántas unidades de soporte ustedes creen que existen? Aproximadamente 20. Entonces, hay pocas unidades de soporte nutricional. Acá podemos encontrar que hay 14, dentro de los cuales encontramos a varios hospitales que conocemos nosotros, en Lima, y también encontramos 6 en provincia. Entonces, al ver pocas unidades de soporte nutricional, ¿quién se encargaría de ver la nutrición en sus hospitales, en estas unidades críticas? Al menos un nutricionista debe rotar dentro de UCI para poder evaluar esto, si no hubiera equipo de soporte. Pero lo que se pretende es que se pueda generar dentro de los hospitales una unidad de soporte nutricio, para que podamos ver todo este manejo en los pacientes. Entonces, al tener menos, va a generar mayor posibilidad de fallecimiento en nuestros pacientes. Entonces, el soporte nutricio ayudaría mucho para mejorar el estado nutricional de estos pacientes que están en riesgo, ¿sí? Entonces, la pregunta viene a ser la siguiente. La bioquímica clínica aplicada en el paciente hospitalizado o paciente exclusivamente crítico, ¿influiría o no influiría? La bioquímica o el metabolismo también llamado. Sí influye, porque nos ayuda a darnos un panorama cómo está el paciente en sí. Y acá justo encontramos un paciente crítico, de lo que estábamos mencionando con anterioridad. Encontramos que el paciente está con una falla multiorgánica en algunos casos, tiene algunos sistemas que están alterados. Ahí, ¿cómo podemos nosotros evidenciar esto? Siempre a cualquier paciente que entra a UCI o en cuidados intermedios, se le va a realizar el famoso Apache y SOFA. Entonces, ahí podemos ver cómo se encuentra la alteración de este paciente. Encontramos múltiples sistemas que pueden estar alterados y que están comprometidos, y que tenemos que nosotros que evaluar constantemente. Tenemos que estar ahí incidiendo la fisiopatología, porque acuérdense, un paciente que está en UCI puede tener hasta 4 o 5 patologías que encuentren y hasta 5 en descarte. En cambio, un paciente que no está crítico tiene las justas 2, 3, y en descarte también 2, 3, no tiene tanto. No tiene tanto compromiso de varios órganos, en este caso sí. A veces en estos casos, cuando encontramos un paciente con una presión arterial media demasiado baja, ¿qué podría influenciar? Cuando baja esa PAN que estábamos hablando de la presión arterial media a menos de 70, hay un órgano que se ve involucrado en todo esto. ¿Quién vendría a ser? El riñón. Entonces, al ver ese problema, el riñón se ve afectado, hay menos tasa de filtrado glomerular en algunos casos, una alteración ligera por el momento, y también por esto hipercatabólico, y podría generar una insuficiencia renal aguda. Y ahí, ¿qué es lo que hacemos en UCI? A veces tenemos el concepto de paciente con enfermedad renal crónica, le disminuimos justo la proteína. En estos casos no podríamos disminuirle porque es una alteración momentánea por el estado fisiopatológico que tiene el paciente. En esos casos tendríamos que aumentarle, mantenerla en que sea con 1 e ir aumentando progresivamente. Pero por ahí me puede decir, licenciado, encontramos la urea alta. Y si la urea está relacionada con problemas renales. Sí, pero la crea no se elevaba. Entonces quiere decir que el paciente está en un estado hipercatabólico, está degradando masa muscular, por eso encontramos una urea alta, y eso no influye en esta parte. Entonces tenemos que saber en qué momento el paciente ya podemos monitorizar este aspecto. Entonces, algo puntual acá sería la inestabilidad. Todos los pacientes que lleguen acá pueden estar en un momento inestables. La idea es ver en qué momento ya se estabilizan para poder iniciar un soporte nutricio adecuadamente, porque ya les había contado esa cantidad que debía el NPO, la deuda calórica, la deuda proteica, que tenemos que estar cuidando constantemente. Y acá justo encontramos las alteraciones nutricionales. ¿Qué encontramos dentro de esas alteraciones nutricionales? Primero, vamos a encontrar la desnutrición.
Segundo, la caquexia. ¿Qué vendría a ser la caquexia? Acuérdense que hay una desnutrición calórica, proteica, y si siguiera mucho complicándose estas circunstancias, puede llegar a un estado de caquexia, donde ya se da una desnutrición calórica, proteica severa. Es decir, el paciente van a encontrar mucho, o cogen su brazo y es súper delgado, ven ahí que se puede encontrar, hasta se puede formar su hueso. Entonces el paciente está muy depletado, tanto en brazos y en piernas, y hasta en abdomen van a encontrar. Entonces es un estado caquéxico. En un paciente oncológico, ¿cómo se le dice? Caquexia oncológica. Encontramos un paciente en una fase terminal. Si estuviéramos hablando de un paciente que tuviera problema cardíaco, una caquexia cardíaca. Encontramos polifonía cardíaca congestiva. Si estuviéramos hablando propiamente con un paciente que es paciente con enfermedad renal crónica, ahí cambia el término, no es caquexia. Sería que le dicen el PIU. ¿Qué vendría a ser el PIU? Desgaste energético proteico, que es un término exclusivamente para estos pacientes con enfermedad renal crónica, ya con terapia sustitutiva o no terapia sustitutiva, según el caso que podamos observar. Y acá vemos el término sarcopenia. ¿Qué vendría a ser sarcopenia? Uno es la debilidad muscular que tú puedes tener, que se le dice dinapenia. Y otro término sumado a lo que podemos observar de sarcopenia vendría a ser la miopenia. ¿Qué es la miopenia? Pérdida de masa muscular. Van a encontrar la pérdida de masa muscular en estos pacientes y por ende encontramos en conjunto estos dos términos, decimos sarcopenia. Es un término crucial para nosotros conocer al paciente. ¿Y cómo se le hace esto? A través de un aparato que le dicen dinamómetro o fuerza de agarre de la mano. Ellos agarran mucho, hacen la presión acá y podemos ver si el paciente tiene dinapenia o no tiene dinapenia. Hay que trabajar en conjunto ahí con de terapia física o de rehabilitación. Por eso es un equipo multidisciplinario que tenemos que conocer. Luego vemos el tema de fragilidad. Como lo dije, la fragilidad es cuando ya sumas a sarcopenia, pero también tiene un problema cognitivo y también neurológico, que va a influenciar mucho y se complica. Pero estos términos hablados ya propiamente en UCI se llama debilidad adquirida en UCI, que tenemos que estar siempre constantemente evaluando. Y acá justo vamos a ver esa alteración, como les había mencionado, ante un paciente que tiene sepsis severa. Esos son casi todos los pacientes que encontramos en UCI. Van a encontrar que tiene foco, puede ser dérmico, foco gastrointestinal, foco respiratorio, entre otros que podemos encontrar. Y acá, ¿qué es lo que vemos? Como les dije, un hipercatabolismo. Entonces, acuérdense que tenemos distintas fases. Una fase aguda temprana, una fase aguda tardía y una fase crónica. Entonces, de acuerdo a las fases, vamos a ver cómo damos la intervención. Al inicio, estos términos que les estoy mencionando, anteriormente le mencionaba como la fase EP y la fase flow, pero ahora según ESPE ha sido dividido en otras terminologías y actualizadas para poder tocar, y en base a eso trabajar en el equipo nutricio. Dentro de acá podemos encontrar que hay una pérdida muscular, como te dije, pierde masa muscular y ahí es donde van a encontrar que el paciente comienza a depletarse sus brazos y sus piernas. Entonces ahí es donde a la deuda calórica, que no le vamos a dar nosotros ni proteína, ni calorías, ¿quién es el que asume el rol? Tu masa muscular. Por ende, el paciente comienza a bajar de peso. Y lo peor que podemos nosotros cometer un error es cuando el paciente baja de peso y comienza a tener edemas. ¿Dónde encontramos esos edemas? Puede ser a nivel vulvar, a nivel escrotal, podemos encontrar, o en las piernas o en los brazos. Y si no cuantificamos eso y pensamos que esa cantidad que ha subido es sobrehidratación debido a lo que puede ser por fluoterapia que se le coloca en el equipo de soporte o en la parte de UCI, tenemos que evaluar mucho eso. Por lo general, hay estudios donde se dice que al administrarle mucha cantidad de destroza, puede ser foco que el paciente pueda asumir sobrehidratación. Entonces, tenemos que cuidar mucho y controlar esos valores. El caso de la destroza, ¿para qué se puede utilizar? Uno de los tantos casos se utiliza para ver el tema de la no adrenalina, que es como vehículo para que puedan administrarse. Cuando se le aplica destroza, tenemos que ver si le van a colocar nutrición parenteral, porque ahí también hay destroza. Ahí podemos ver la diferencia de las dos destrozas. Para nutrición parenteral se trabaja con la destroza monohidratado, versus la destroza que se va a trabajar 5% para colocarle esos inotrópicos o vasodilatadores, vendría a ser una destroza anhidra. Entonces, eso también aporta kilocalorías y entonces tiene que saber eso para poder monitorizarlo adecuadamente al paciente. Entonces, aquí vemos que hay una pérdida de proteínas. Entonces, estas pérdidas de proteínas que se van a dar propiamente en el paciente, ¿qué van a generar? Pérdida de aminoácidos. ¿Y qué aminoácido es el que va a salir adelante de todo esto? Es la alanina. ¿Por qué alanina? Acuérdense que el músculo, cuando entra la glucosa, no va a salir como glucosa. Para que salga como glucosa tiene que salir alanina.
Al salir la alanina, vamos a tener un proceso de miopenia. Acuérdense que la masa muscular comienza a disminuir porque va a salir la alanina, y la alanina que va a salir afuera entra al nivel hepático, y el nivel hepático se procesa para poder sacar glucosa. Entonces trata de compensar este medio, y ahí es donde la glucosa comienza a aumentar. Por ende, ustedes se encuentran, en el caso de la glucosa, pueden encontrar valores desde 140 hasta 180, y es normal para un paciente crítico. ¿Por qué? Porque se está perdiendo masa muscular y estamos viendo esta alteración en el paciente. Entonces tenemos que considerar eso, que es algo fisiopatológico que se va a dar propiamente en este contexto del paciente. Y no alterarnos, decir que es un paciente diabético, porque a veces podemos cometer el error de decir, no, si los valores son 140, 150, es un paciente diabético, darle una fórmula que sea para diabético. Pero no, no necesariamente es. Tenemos que ver el contexto, cómo se encuentra el paciente crítico en este momento. De aquí también podemos ver que al disminuir el tema de la alanina, se va a ver también disminución de ¿qué? Del lugar donde se va a sintetizar la glutamina. ¿Por qué? La glutamina es un aminoácido no condicional, pero luego se vuelve condicional. ¿Por qué? Pierde masa muscular, se da la miopenia. Al perder esta masa muscular, la miopenia, va a generar ¿qué cosa? Que no hay dónde se va a sintetizar la glutamina. Entonces, ¿la glutamina dónde se va a distribuir? Tiene puntos específicos. Uno, a los leucocitos. Otro, al borde del cepillo. Y tres, al riñón. Entonces, vemos estos tres lugares que se pueden encontrar alterados. Entonces, si se encuentra alterado, no va a llegar mucha cantidad al borde del cepillo. Por ende, si el paciente está en NPO, ¿qué es lo que va a tener? Uno, no le dan combustible, que vendría a ser su alimento del enterocito, la glutamina. Dos, no hay motilidad gastrointestinal. Entonces, está comenzando a, mucho el borde del cepillo, de lo que está así con su formita, que recibe todos los nutrientes, se comienza a aplanar. Entonces, si se aplana, cuando tú le des tu nutrición enteral, puede ser foco o causa, en algunas circunstancias, también que puede tener mucho en una buena absorción. Y en algunos casos, cuadros de rico. Puede ser. Pero también va a depender de los fármacos que tú le coloques, porque también los fármacos o los antibióticos que coloques pueden alterar la microbiota intestinal. Y entonces a los probióticos se van a ver afectados estas bacterias que encontramos en ese medio, en la parte del intestino grueso. Entonces, al ver esa alteración, puedes también que barras esa flora o esta microbiota intestinal, y eso también genere también este cuadro diarreico. Entonces, tenemos que ver las causas específicas y prevenir. Es decir, ver a tu paciente en esa fase de NPO. Entonces, tiene que ver esa parte para poder ayudar al equipo y que no tenga complicaciones futuras. Entonces, perdemos también el tema de aminoácidos, también que vamos a tratar a la glutamina, que es importantísimo. Luego acá encontramos el glicerol. El glicerol también cumple un rol fundamental. Entonces, acá encontramos aminoácidos, glicerol, encontramos también el tema del lactato, que son procesos que ayudarían a compensar y a dar glucosa. Entonces, hacen procesos gluconeogénicos para poder compensar ese momento de déficit que el paciente está en NPO. Y ahí comienza a haber este catabolismo o hipercatabolismo en el paciente y comienza a depletarse tanto masa muscular como tejido adiposo. Entonces, tenemos que coincidir con esta parte y dar una pronta iniciación cuando se medita, al menos nutrición trófica, para poder mantener al paciente estable. Entonces, acá encontramos las famosas fases que les estaba comentando. Dentro de estas fases, ¿qué encontramos acá? Un gasto energético en el paciente crítico. Les había mencionado que hay una fase aguda temprana, una fase aguda tardía y una fase crónica. Dentro de esta fase aguda temprana, podría ser de 1 a 2 días. Este es un esquema general, ¿ya? Pueden ver algunas alteraciones, tal vez. Dentro de acá vamos a encontrar la fase aguda tardía de 3 a 7. En esta fase aguda temprana es la inestabilidad metabólica. Es cuando el doctor te dice, vamos a darle vasoconstrictores, inotrópicos, vasodilatadores, en NPO el paciente, le estamos colocando la destroza, colocando adrenalina para levantar ese PAN que tenemos que estar estable, para que haya adecuada perfusión. Entonces, en este momento estamos viendo y evaluando esto. Luego de esta fase, cuando ya sale de esta etapa, ya pasamos a una fase aguda tardía. Dentro de esta etapa, para los nutricionistas, un nuevo reto que nos está viniendo, la actualidad, vendría a ser la utilización del ultrasonido, que podemos ver a través del recto femoral cuando pasa de esta etapa a esta etapa. Es un equipo nuevo que podemos utilizarlo en la parte de UCI y apoyar así al médico intensivista que está a cargo, para poder decir, ya está en un estado catabólico. Entonces, acá es donde ya iniciamos nutrición trófica o nutrición parenteral, dependiendo de las circunstancias. Lo complicado es saber cuándo pasamos de etapa a esta etapa. Eso es ya consenso del equipo de soporte para poder dar esa sugerencia pertinente. Cuando ya estamos en esta etapa de 3 a 7 días, ya es momento nosotros de iniciar la alimentación
y gradualmente. Al inicio se le va a dar soporte metabólico, que es el mínimo cantidad que se le va a administrar a un paciente crítico. Y luego gradualmente vamos a ir aumentando hasta que llegar a un soporte nutricional, que es el requerimiento energético total que necesitamos en el paciente ya para que se establezca. ¿Sí? Y luego de esa etapa vamos a pasar a la fase crónica. En la fase crónica ya está estable el paciente. Puede ser que esté en una de cuidados intermedios, o puede ser que ya esté en pabellón, o puede ser que ya esté en su domicilio, dependiendo de las circunstancias. Y acá es donde nosotros vamos a considerar algunos parámetros para ya aumentarle la masa muscular. Lo ideal sería evitar la pérdida. ¿Me escucho? Si el paciente tiene 50 kilos, mantener al menos en esos 50 kilos. Y si es que aumenta, dudar que puede ser edemas y ver la parte hídrica del paciente que no tuviera estos edemas. Si disminuye, seguro está dando muy poca cantidad de proteínas. Entonces tenemos que encontrar el contexto y la circunstancia del paciente que está pasando para poder abordar de una mejor manera al paciente. Y acá encontramos las fases. Encontramos la fase aguda temprana, como habíamos dicho, definido por una estabilidad metabólica y aumento severo de catabólico. ¿Sí? Ya hemos evaluado en esta parte donde no se le da alimentación. Fase aguda tardía, definido por un desgaste muscular, ya que hemos hablado con el tema del ultrasonido y alteraciones metabólicas que puede tener el paciente. Fase tardía o fase crónica, definido por la mejoría de la rehabilitación o en el estado inflamatorio. Acuérdense que también encontramos pacientes que están en un estado inflamatorio y los de UCI están totalmente en una fase aguda y en un estado inflamatorio. Si su PCR está muy alto, en el contexto actual también podemos encontrar pacientes que están más de 10 en su PCR. Entonces esto también tendríamos que verlo en la parte nutricional. Y por el catabolismo prolongado y el área de hospitalización que van a estar los pacientes. Entonces, estas tres fases son algo que tenemos que aprender nosotros cuando nos dedicamos a la parte de uso. Ahora nos vamos, ahora sí, al rol del nutricionista. Sería el que nosotros vamos a soporte. Que no veamos a más un par literal. Si está pesando 60 y está sobrehidratado y en realidad pesaría 50 kilos, nosotros decimos ya, hay que darle 60. Entonces estaría haciendo una sobrealimentación del paciente. O tal vez podemos cometer el error de decir, vamos a calcular según las guías, lo que dice ASPE, NESPE, PELAMPE, dice trabajar con el peso ideal. Ya, está muy bien. Pero tu peso ideal, ¿cuánto es? 80 kilos. ¿Y tu paciente cuánto pesa? 45. También estás dando una sobrealimentación. Y eso puede ser causa de un síndrome de realimentación sin querer. Entonces tenemos que ver el peso. Entonces el nutricionista se encarga de ver este peso. No podemos guiarnos con el peso de las balanzas o que tienen las camas de UCI. Eso es un error que podemos cometer los nutricionistas. ¿Por qué? Porque sabemos que las camas nos dan un parámetro de referencia, pero tenemos que encontrar el edema. Y ahora en la actualidad se está utilizando mucho el tema de la bioimpedancia y el nutricionista está viendo esa parte inclusivamente para ver si está sobrehidratado o ver en qué parte de su cuerpo está sobrehidratado el paciente y estar monitorizando y decirle al doctor, el paciente se encuentra sobrehidratado, tiene 5 kilos de más, tiene 6 kilos, el peso seco es tal cantidad. Entonces, en base a ese peso que podemos decir con este equipo, podemos decir exclusivamente con cuándo se va a iniciar la nutrición enteral o la nutrición parenteral. Algo más específico que ayudaría mucho al paciente y no estaríamos tratando de estimar el peso de lo que podemos encontrar en la balanza. Porque en la balanza podemos encontrar un peso hoy día de 50, mañana de 60, al día siguiente de 55, está oscilando. Y el error que podemos cometer como equipo de soporte es escoger esos pesos, porque no tanto puede variar. Tiene que ser un peso específico para poder ver. En el caso que no hubiera esta bioimpedancia, nos ayuda mucho fórmulas predictivas para poder estimar el peso y también sumado a esto la semiología nutricional para poder ver cómo se encuentra el paciente nutricionalmente y así nos ayuda directamente a calcular el peso exacto de lo que vamos a proponer. Entonces, esto sería uno de los tantos roles que cumplimos el nutricionista al momento de evaluar a un paciente que está en unidad de cuidados intensivos. Entonces, acá está el equipo multidisciplinario, como estábamos hablando nosotros, ayudaría mucho a todos los pacientes para dar una nutrición adecuada. Lo importante acá es que este equipo de soporte tiene que ver casi a todos los pacientes. Vamos a poder ver pacientes dentro de UCI, pacientes de gastroenterología, con interconsulta que podemos tener, pacientes de oncología, pacientes de nefrología, y se ven distintas patologías que necesitan una consulta con soporte nutricio. Lo importante acá es que los equipos o las áreas específicas no esperen que el paciente ya se desnutra para ya recién hacer una interconsulta soporte.
Cuando ustedes vean que el paciente comienza ya a depletarse y se va a complicar su cuadro, ahí es el momento ya llamar al equipo para que haga una interconsulta. No esperar que el paciente ya no pueda tolerar ningún tipo de alimentación y recién llamar a soporte. Ese es el problema, porque a veces llegan muy tarde. Entonces tendríamos que estar ahí perennes. Si estuvieran ustedes rotando por pabellones, sugerencia, llamar cuando ya vean que su cuadro se va a complicar de algún paciente que está ahí, para que el equipo pueda ir oportunamente. Y si estuvieran en UCI, ahí sí cumplimos el rol fundamental, ver 5 o 10 camas que están los pacientes complicados y estar haciendo su monitoreo constante. ¿Quiénes son los que van a estar dentro de este equipo de soporte? Uno de los tantos, como les dije, son 4 personas claves que están en el equipo dentro de soporte. Uno, como les he dicho, el médico intensivista. 2, el enfermero o la enfermera. 3, el químico farmacéutico o la química farmacéutica. 4, el nutricionista. El médico, ¿cuál es su rol fundamental? Ver todo el tema de las fisiopatologías, al equipo de soporte de ayuda, dirige, sabe cuándo ya inicia la nutrición enteral o parenteral que vamos a estar observando. La enfermera mira si tuviéramos pacientes que tuviéramos nutrición parenteral, los catéteres. Nos ayuda mucho para poder ver, habla con los colegas de turno, tanto de la mañana y la tarde, para ver si hay alguna novedad con el paciente, para mejorar el tratamiento nutricional que podemos encontrar. En el caso también de las sondas, está viendo que no estén obstruidas y ayuda mucho al equipo en esa parte. En la parte de químico farmacéutico, formula, mejor dicho, las nutriciones parenterales y nos ayuda para ver las validaciones farmacéuticas para que la bolsa de nutrición parenteral cumpla todos los requisitos que queremos nosotros. También nos ayuda para ver si hay interacción medicamentosa y en algunos casos el nutricionista con el químico podría ser trabajar de la mano para poder ver interacción fármaco-nutriente, es decir, qué interacción tuviera la nutrición parenteral con los nutrientes que vamos a colocar y la nutrición parenteral también. De la misma manera, todo es un trabajo en conjunto y como les había mencionado, el nutricionista inicia el proceso viendo el peso, el doctor está viendo todo lo que vendría a ser la fisiopato, la enfermera ve lo que es el turno que han hecho el paciente, cómo ha estado un día anterior, el químico está viendo lo que es interacción fármaco-nutriente y todo lo que vendría a ser interacción medicamento-medicamento y trabajamos todos en conjunto para ayudar al paciente. La propuesta 1, propuesta 2, propuesta 3, propuesta 4. Y además tienen que ir juntos. No pueden ir por separados a una visita médica. Tienen que ir juntos para que trabajen todos el equipo de soporte y pueda ayudar equitativamente al paciente a su recuperación en UCI. Entonces, ¿qué nuevos miembros podemos adicionar? Uno, que estaría la sugerencia, un gastroenterólogo dentro de este equipo. 2, alguien de terapia y rehabilitación, para que nos ayude a ver la rehabilitación que pueden tener los pacientes post estar en UCI. Y también psicología o psiquiatría. Ayudaría mucho al equipo para poder tratar a estos pacientes que ya están conscientes. Porque acuérdense que de la noche a la mañana están en UCI, están inconscientes y luego se levantan, van allá a un pabellón, cirugía general, un ejemplo, y se levantan con una gastrostomía, se levantan con una fístula, una ionostomía, una ileostomía, y eso es psicológicamente causa un problema al paciente. Y eso también repercutiría más adelante en su nutrición. El tema de rehabilitación, ¿cómo ayudaría? Si tuviéramos un paciente que sale de cuidados intensivos y ha tenido el destete del ventilador mecánico, también tienen que hacer unas terapias a nivel pulmonar. Pero acuérdense que el músculo, el diafragma, se ha visto disminuido. Acuérdense que cuando vean que comienza a disminuir la masa muscular en el brazo y las piernas, también se van a encontrar a este nivel. Entonces tenemos que ayudar y trabajar en conjunto. También el tema de dinapenia, trabajar con ellas en conjunto para poder dar un mejor resultado. Y a la par, los que nos apoyan siempre, los técnicos de nutrición para la repartición y la elaboración de estas fórmulas enterales para el paciente, y el técnico de farmacia, el químico farmacéutico, le ayudaría mucho para la elaboración de la nutrición parenteral. Entonces acá vemos todos los miembros y los posibles miembros que necesitaríamos unir al equipo para poder dar un mejor tratamiento. Luego encontramos acá lo que vendría a ser el proceso de atención nutricional. ¿Qué quiere decir el proceso de atención nutricional? Es un proceso que los nutricionistas realizan en el día a día. Comenzamos con una evaluación. Acá sí hay un punto que considerar. A veces hay varios estudios que podemos nosotros ver y dentro de esos estudios, ¿qué encontramos? Encontramos que sale grupo de pacientes o pacientes que están hospitalizados en el hospital, se encuentra desnutrición al 50%. Y cuando vemos este estudio, encontramos que dentro del estudio dice, hicieron con una valoración global subjetiva, hicieron con una RS 2002. Estos instrumentos de tamizaje suelen decir para decirnos riesgo de desnutrición, no nos dicen desnutrición. El que nos dice quién es desnutrición es el nutricionista a través de su diagnóstico formato PES.
no antes. Los trabajos están erróneamente hechos. Tiene que decir riesgo de desnutrición al 50% en tal hospital. ¿Sí? Eso aclararles, porque a veces vemos las guías, vemos eso y están mal elaboradas. Están utilizando una tecnología que no es adecuada. Entonces, luego de hacer ese tamizaje que se realiza a todos los pacientes que ingresan ya al unidad de cuidados intensivos, se le hace la evaluación, y ahí es donde estamos hablando del peso que vamos a estar evaluando. Luego se le hace el diagnóstico nutricio en el formato PES, donde priorizan primero la patología de fondo, y de ahí colocan el formato que van a colocar. Paciente que está tal, mucho alterado, valores alterados de laboratorio, pueden encontrar que tiene una malnutrición justo aguda o crónica, que podemos ver que está justo asociado a un estado hipercatabólico evidenciado por, y ahí colocan ustedes a que se dé un PCT, un CMB, que son medidas que tomamos los nutricionistas. Y ahí sale el diagnóstico formato PES, que debe de historia clínica. Luego de acá vemos la intervención, es decir, cuánto vendría a ser lo que vamos a darle tanto en proteínas, kilocalorías, la relación kilocalorías no proteicas que tenemos que dar al paciente. Y luego, por último, viene la fase, yo le diría al equipo de soporte un poco más complicada, que viene a ser el monitoreo. Es el día a día estar con el paciente, que ahí puede complicarse su cuadro. Hay que conocer que el paciente no es estable, puede complicarse su cuadro y eso va a repercutir, replantear todo lo que hayamos hecho. Se puede comenzar con nutrición enteral, necesitamos nutrición trófica y no tolera, solamente tolera nutrición trófica, entonces cambiamos esta nutrición tal vez por nutrición periférica y complementamos a la nutrición trófica para, no, para evitar futuras complicaciones y que el intestino siga funcionando. Luego lo de acá vemos también el famoso SADIM, ¿cierto? Esto es la subjetiva que estábamos hablando, este es el análisis nutricional, así como la parte médica tiene el SWOT, los nutricionistas también tenemos un formato y tenemos el famoso ADIME, donde ahí vamos a poner análisis nutricional, donde evaluamos múltiples componentes para poder sacar el diagnóstico formato PES. También sacamos el tema de la intervención de lo que estamos dando. A veces se da la planificación, en el equipo de soporte podemos planificar nosotros darle nutrición enteral, nutrición trófica, a cierto volumen, nutrición parenteral, pero el equipo de soporte da una sugerencia a UCI y el que toma la decisión final es el médico asistente de UCI. Entonces, si el médico asistente acepta lo que dice la unidad de cuidados intensivos o el área de USMEN, se consideraría, se ha implementado, pero si no lo considera, entonces se queda en la planificación. Y al día siguiente, cuando volvemos a evaluar, volvemos a colocar esa recomendación y vamos viendo si puede ser aceptado. Luego de acá vemos el tema del monitoreo. El monitoreo, como les dije, tenemos que ver cómo va el progreso, medir los resultados de cambio que se van a dar y evaluar los resultados. Son cosas claves que siempre tenemos que estar realizando en este formato que encontramos en la DIME, los nutricionistas. Es decir, cumplimos un rol fundamental en este equipo, pero tenemos que apoyar también a las demás profesiones para trabajar todos en conjunto a la mejoría del paciente. Acá, ¿qué funciones cumplimos? Ya hemos estado hablando, evaluar, calcular los requerimientos, determinar el grado de la malnutrición, hecho por la composición corporal que estamos hablando, dar indicaciones apropiadas si va a ser nutrición enteral o nutrición parenteral, evaluar el acceso que van ustedes a darle al paciente, ver sobre el manejo y el monitoreo constante de esto, elaboración de órdenes clínicas completas que vamos a dar a prescripciones y la documentación de información del paciente, recomendaciones de cambio de tratamiento según lo que creamos conveniente y la alimentación transicional, mucho cómo trasladar esta nutrición parenteral a enteral y esta última a bioral, este tratamiento que nos compete a nosotros los nutricionistas. Luego, por otra parte, vendría a ser el término cómo optimizar la terapia nutricional del paciente crítico. Dentro de este tratamiento que vamos a dar nosotros, vendría a ser, uno, dar un adecuado soporte. Acuérdense que el soporte nos ayuda mucho porque va a ayudar a cubrir los requerimientos energéticos y proteicos y así vamos a evitar la deuda calórica que estábamos comentando al inicio. Entonces tenemos que cuidar mucho de eso. Sumado a eso, ¿qué nos ayuda el soporte? ¿Qué beneficio nos da? Uno, disminuir los índices de mortalidad y complicaciones en las enfermedades. Eso es algo puntual. Dos, acortar el tiempo de estancia hospitalaria en UCI. Claro, si le damos un adecuado soporte, el paciente va a recuperarse prontamente. Luego, ¿qué vendría a ser? Reduce los costos hospitalarios. Exacto, los reduce porque estás haciendo un adecuado abordaje. Mejora la calidad de vida de los pacientes, obviamente, va a mejorar. Y favorece la recuperación progresiva y evita el catabolismo, que es algo crucial acá en el área de soporte, como lo estamos enfocando. Entonces, ¿qué vamos a darle nosotros? Nutrición enteral y nutrición parenteral, de lo que estábamos viendo.
Estas dos son nutriciones artificiales que vamos a contar en el equipo de soporte. Por un lado, vamos a ver la nutrición enteral. ¿Qué vendría a ser la nutrición enteral? Encontramos una nutrición que nos va a dar aportes tanto de energía, proteínas, macronutrientes y micronutrientes. Acá algo puntual que tenemos que priorizar es que solamente las fórmulas enterales que vemos nosotros nos cubre una recomendación, unas RDI o unas DRINs. Muchos de los micronutrientes solamente es para un requerimiento de una persona sana, están así elaboradas, al menos que trabajemos con fórmulas especializadas. Esto estamos hablando de fórmulas poliméricas, por ejemplo. Y esto es lo que siempre tenemos que darle mucho. A veces nosotros decimos, en los hospitales nos dan fórmulas artesanales, que son en base a licuados de alimentos. Entonces me preguntarán seguro, ¿pero por qué no le damos esa fórmula artesanal a un paciente en UCI? Obviamente, hay mucha manipulación de alimentos. El técnico está manipulando estos alimentos para licuarlos. Dentro de las fórmulas integrales podemos encontrar algo que está en un sistema cerrado, dentro de una botella estéril, o algo que va a ser manipulado, pero solamente es el polvo y el agua, no hay mucha manipulación. Entonces, en la nutrición artesanal no sería adecuado para pacientes en UCI. Uno, porque no va a llegar ni siquiera a las RDI. Dos, porque no van a poder estar mucho tiempo, tienen que darse por intermitente, para evitar complicaciones en los pacientes que están en unidades no críticas. Pero entonces sería ideal la nutrición integral para darle a estos pacientes sistema cerrado, por lo general. Si no hubiera, ya podría ser sistema abierto, pero teniendo todas las medidas de seguridad pertinentes que se le va a administrar. Entonces, esto puede ser por vía oral o puede ser también por sondas, nasogástricas, nasoinguinales, dependiendo de la circunstancia de la patología del paciente. Entonces, tenemos todos los parámetros acá para poder dar adecuadamente una nutrición integral, según el punto de vista que lo encontramos acá. Entonces, como estábamos hablando anteriormente, al dar una nutrición integral, vamos a encontrar una alteración en el sistema inmunitario en estos pacientes críticos. ¿Se acuerdan que estábamos hablando en el borde del cepillo? Acá encontramos justo el borde del cepillo. Acá están todas las microbiosidades intestinales. Cuando no hay una estimulación, estamos en una fase aguda temprana, donde solamente está el famoso NPO y de la deuda calórica y proteica, entonces vamos a encontrar que estos micronutrientes se van a aplanar, porque el alimento, sobre todo para que esto se mantenga, es la glutamina. Entonces, si no hay glutamina, entonces esto se va a ir aplanando. Dos, cuando la oxigenación llega por acá en el torrente sanguíneo, solamente llega al 80%. ¿Quién es el que hace que llegue al 100% para que llegue la oxigenación a todo este lado? Las famosas enterohormonas. ¿Qué son las enterohormonas? La colecitoquinina, la gastrina, ayuda y estimula indirectamente el sistema hormonal a que pueda llegar la oxigenación a todo esto. Y si llega la oxigenación, va a poder llegar todos los nutrientes. Acuérdense que acá sale aminoácidos en el borde del cepillo, sale glucosa, ácidos grasos, glicerol, que ingresan en este borde de cepillo. Entonces, si tuviéramos todas esas condiciones adecuadas, entonces esto se absorbería al 100%. Pero si tenemos un paciente que está en UCI, esto va a estar totalmente alterado por el famoso NPO, y esto está aplanado, no tiene sustrato, está en un estado hipercatabólico. Entonces, esto está aplanado y cuando tú des nutrición enteral, puede ser que se produzca un cuadro diarreico. Puede ser. Entonces, tenemos que estar monitorizando todo esto constantemente. Y ahí esto en lo que nos interesa a nosotros es la perfusión. Por ende, es fundamental monitorizar en este momento cuándo es la presión arterial media y chequear, monitorizar como nutricionistas si está absorbiendo o no está absorbiendo para que no haya ninguna alteración en este sistema inmunitario intestinal. Entonces, como nutricionistas y dentro del equipo de soporte, hacemos eso para poder mejorar la perfusión tisular y que pueda llegar todos los alimentos a donde queremos distribuir equitativamente. ¿Qué criterios debemos tener para poder nosotros evaluar constantemente a este paciente? Primero, la patología. La patología es fundamental. Es fundamental debido a qué? Saber cuántas de las patologías de fondo está colocando el médico en unidad de cuidados intensivos para saber de dónde coincidir o cómo tratar al paciente. Es distinto el manejo de un paciente con enfermedad renal crónica, que tuviera un problema intestinal, que tuviera usando una bolsa de Bogotá, o que estuviera teniendo una fístula enterocutánea, o una falla intestinal. Entonces, todas las patologías son distintas, o puede ser que tenga un problema respiratorio. Entonces, el manejo va a ser indistinto, pero tenemos que saber cómo trabajarlo en el equipo de soporte. Segundo, la condición clínica. ¿En qué fase se encuentra? ¿En una fase aguda temprana, aguda, tardía? ¿En qué fase se encuentra para poder trabajar? Hay cambios. Al margen que sabes la patología, tienes que saber en qué estado está, para poder saber en qué momento intervenir.
También la función gastrointestinal, ¿está funcionando su sistema digestivo o no está funcionando? Para poder trabajar equitativamente y que el paciente no tenga repercusiones. Ver el estado nutricional. Ahí es donde vemos cómo está. Está depletado, tiene caquexia, tiene fragilidad, tiene sarcopenia, un desgaste energético proteico. Ahí tenemos que ver cómo se encuentra el paciente para, de acuerdo a eso, y comenzar a hacerla, preparar al paciente equitativamente para eso. Por lo general utilizamos el método del pulgar, que es 20, 25, 30, para poder trabajar. Acuérdense que tanto Aspen suele ser un poco más agresivo y Aspen suele ser un poco más cauteloso, por eso inicia con 20. En proteínas, traten en lo posible, si van a trabajar un paciente en UCI, y gradualmente, es 1, 1.2, 1.5. No podemos darle de golpe una cierta cantidad muy alta. Tenemos que cuidar esa parte. Ahora vemos lo que vendría a ser nutrición parenteral. Como les dije, es una administración, una alimentación que va de frente al torrente sanguíneo, que le vamos a administrar al paciente. Acá tenemos la total, que viene a cubrir todos los requerimientos de la nutrición parenteral, tanto macro y micros. Ojo, acá tenemos que ser muy cautelosos también, porque a veces nosotros decimos, el paciente tiene hiponatremia o tiene hipernatremia, bájale al máximo la cantidad de sodio, súbele la cantidad de sodio al máximo. Y el otro dice, puedes darle hasta un valor de 4 mini equivalentes o 3 mini equivalentes, y tú dices, la química farmacéutica y tú van a decir no. Porque uno, van a estabilizar la bolsa. La bolsa tiene que estar estable. Y solamente se recomienda de 1 a 2. Da igual que el potasio, de 1 a 2. También tienes que manejar la cantidad de calcio para que no haga precipitados, solamente de 15 a 25. O el caso del zinc, que tienes que manejar por la bolsa, por litro de la bolsa, de 12 a 14 miligramos nada más, porque si no vas a estabilizar la bolsa, hay interacciones adentro, y esto va a generar tarde o temprano una complicación dentro de esta bolsa que no se puede realizar. Entonces tenemos que ver hasta dónde dar. Y lo restante que ya no se le puede dar, ya la parte médica lo tiene que administrar por otra vía, pero no por la nutrición parenteral. Ahí es donde tenemos que ver también que la nutrición parenteral cumple un rol fundamental que ayuda a cubrir todos estos requerimientos restantes que no le pueden dar a la persona. Nutrición parenteral periférica. También es una nutrición que se debería realizar constantemente, pero tenemos que ver acá que es inferior a 900 milosmoles. Ya en la práctica, esto es teórico, pero en la práctica, por lo generalmente se sugiere menos de 700, porque no, algunas personas no llegan ni a 800 y ya la vena cefálico-basílica puede tener un cuadro de flebitis. Entonces tenemos que ayudar un poco en esa parte. Tipo de nutrición parenteral que estábamos hablando nosotros. Uno vendría a ser el catéter venoso central, que encontramos acá, y otro que vendría a ser el catéter periférico, sector de nutrición periférica o parcial, que vendría a ser la basílica o cefálica. En algunos casos, los niños también encontramos los PIC, que son los PIC que entran por aquí, la nutrición, mucho la vía, y llega hasta donde está el corazón. Mucho es una entrada periférica, pero al final termina siendo una nutrición con una osmolaridad mayor, ya que va por todo este lado y se le administra acá. En el caso de la periférica, solamente se le da acá. Por eso, acá podemos encontrar cuadro de flebitis. Si es que le damos una sobrecarga de osmolaridad, podemos reventar la vena. Y eso es la idea que no ocurra. Solamente acá podría tolerar en la subclavia una osmolaridad mayor a 900. Y tenemos que estar cuidando, vigilando eso en el paciente. Entonces, acá en la nutrición parenteral, ¿qué es lo que podemos observar nosotros? Hay varios componentes dentro de esta bolsa de nutrición parenteral. Como les decía, tenemos macronutrientes, glucosa, aminoácidos y lípidos. Tenemos todos estos. Tenemos que saber qué tipo de glucosa es: anhidra, monohidratada, aminoácidos al 10, al 15, al 7, al 8%, diferentes patologías, se le va a agregar glutamina. Tenemos que ver acá lípidos, si es el 20%, si es de cuarta generación, si es de segunda generación, cuál lípido vas a usar. En el caso de agua, agua estéril para poder estabilizar la segunda validación farmacéutica. Electrolitos, sodio, potasio, cloro, que son cruciales, que tenemos que conocer que son de 1 a 2 mini equivalentes por kilogramo de peso. En caso de mineral, como les dije, fósforo de 20 a 40 milosmoles y calcio de 15 a 25 mini equivalentes, que vamos a calcular al día. Esto también al día. Esto hay que cuidar mucho porque hay precipitados. Siempre se le saca el factor de precipitado. Siempre la química farmacéutica va a evaluar esta parte para mantener la estabilidad hemodinámica de esta bolsita. Luego los oligoelementos y las vitaminas.
y los minerales que son los que van a colocar o multivitamínicos, que por lo general sería un volumen de 5 más uno de 10, y esto vendría a ser la nutrición parenteral, que son casi como 50 elementos que van a ir dentro de esta bolsita y que tenemos que cuidar como oro, porque estas bolsitas por lo general cuestan más de 500 soles. Entonces tenemos que cuidar como oro para administrar al paciente. Como le estaba mencionando, acá es la función que cumplimos el nutricionista dentro del equipo con varios profesionales. Y dentro del trabajo multidisciplinario, la unidad de soporte ayuda mucho para mejorar el tratamiento del paciente que tenemos. Muchas gracias. A ver, señorita Kelly. Muy bien, el licenciado Recoba. Entonces, bueno, motivamos a los participantes para que puedan ir ustedes haciendo sus preguntas. Ya hemos explicado el día de ayer cómo es la metodología. Ustedes pueden utilizar el botón de preguntas y respuestas o el botón del chat también. Entonces, aprovechen esta oportunidad que contamos con la presencia del licenciado Recoba, ya que para poder resolver sus dudas, recuerden que el día de hoy se va a habilitar en su plataforma virtual su cuestionario y todas esas preguntas son las que nos ha proporcionado el licenciado Recoba y además los otros ponentes. Entonces, los motivamos, ¿no? A que puedan desarrollar sus consultas o contarnos algunas experiencias que ustedes pudiesen tener. Licenciado Recoba, si bien no hay consultas, podríamos ir presentando la siguiente diapositiva. Ya, no hay ningún problema. En un rato voy a presentar entonces las dos diapositivas.